La cita continuó entre pausas suaves y recorridos sin prisa. Hicieron una breve parada en una cafetería donde el aroma del café tibio parecía envolverlos en una tregua silenciosa. Luego caminaron por el distrito comercial, probando los icónicos bocadillos con forma de pez que eran famosos en la zona, como si cada mordisco les permitiera saborear un instante de infancia robada. Y antes de que el ocaso tiñera el cielo de tonos dorados, visitaron un acuario, donde el océano desplegado tras cristales iluminados les ofrecía un universo ajeno al ruido del mundo. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, ambos seguían caminando sin rumbo fijo, sin necesidad de un destino concreto. Bastaba la compañía mutua para justificar cada paso. Sin embargo, el cuerpo de Haeso comenzó a resentirse. Hacía mucho tiempo que no caminaba tanto, y aunque intentaba disimular el cansancio, sus piernas comenzaban a delatarla. Taeha, en cambio, parecía intacto, con la misma energía vibrante y la sonrisa serena que lo acompañaba desde el inicio. Su resistencia era natural, casi lógica considerando la diferencia de edad. Haeso, por su parte, sentía el paso cruel de los años como una sombra que se alargaba sobre su espalda. Buscando recomponerse, se excusó para ir al baño. Taeha accedió a esperarla con paciencia, sin mostrar la menor incomodidad. Pero durante su ausencia, una joven se acercó a él con familiaridad, insinuando conocerlo. Cuando Haeso regresó, lo encontró acompañado. Aunque se trataba de una conversación breve y aparentemente inocente, algo en su interior se agitó. No se acercó de inmediato. Prefirió observar desde la distancia, como si al hacerlo pudiera protegerse de una verdad que aún no quería enfrentar. No sabía si era celos, inseguridad o simplemente miedo. Lo cierto es que esperó a que la chica se alejara para reunirse nuevamente con Taeha. Una vez juntos no logró contener la inquietud que la invadía. Le preguntó quién era aquella joven, y aunque él fue honesto al decir que no la conocía, Haeso no logró creerle del todo. Su mente, entrenada por años de disecciones, tejía escenarios que la hacían sentir pequeña. Sabía que muchas mujeres se sentirían atraídas por alguien como él. Era absurdo pensar lo contrario. No obstante, lo que más la hería no era la presencia de otras mujeres, sino la amabilidad de Taeha. Esa bondad que, en lugar de reconfortarla, la hacía sentir aún más vulnerable. No sabía si su ternura era genuina o si escondía una forma sutil de lástima. Después de todo, ambos pertenecían a mundos distintos y la diferencia de edad comenzaba a pesarle como una piedra invisible. 10 años no eran solo una cifra, eran experiencias, heridas, renuncias. Y en ese momento comenzó a dudar de sí misma. Taeha, al notar el cambio en su actitud, supo que algo no estaba bien. La tomó suavemente de la mano intentando reconectar con ella. Pero aquel gesto cálido no bastó para calmar la tormenta que ardía en su pecho. Haeso, abrumada por sus pensamientos, le preguntó si aquella chica había llamado su atención. La respuesta fue un rotundo no, pero aún así no logró disipar la vergüenza que comenzaba a invadirla. Después de todo, fue ella quien propuso una relación sin compromisos, sin sentimientos involucrados.
No había acuerdos ni promesas, él era libre de elegir con quién relacionarse. Y ahora, al verse a sí misma actuando como una novia celosa, se sintió ridícula, tonta, vulnerable. Taeha, sin intención de prolongar el malentendido, se inclinó hacia ella con delicadeza. Le explicó que aquella chica simplemente se acercó para ofrecerle un servicio de fisiognomía. Según decía, podía leer el rostro de las personas y predecir su fortuna. El resultado fue tan absurdo como inesperado. Su destino estaba marcado por la desgracia, por una vida difícil y una muerte prematura. Sin embargo, había una salida. Su suerte podría cambiar si encontraba a la persona adecuada. Aparentemente, su alma gemela era una mujer mayor, quizás 10 años mayor que él. Además, su apellido sería Na y su nombre Haeso. Al escuchar aquella predicción, Haeso se sintió aún más idiota por haber tomado sus palabras en serio. Taeha, por su parte, estalló en una risa que desarmó cualquier tensión. Era una broma, una ironía, una forma de devolverle la ligereza que había perdido en los últimos minutos. Y en ese instante cómplice, entre risas inocentes y miradas que se encontraban sin esfuerzo, la inseguridad de Haeso se disipó. Retomaron su paseo tomados de la mano, entre bromas y juegos que parecían pertenecer a una vida más sencilla. Pero en el fondo Taeha la observaba con atención. Sabía que el mundo de Haeso se movía a otro ritmo, que soltar un amor que ya había terminado le tomaba más tiempo que a otros. Minxio le había dejado heridas profundas, cicatrices que aún dolían en silencio. Y aunque él no era precisamente el protagonista de su historia, estaba dispuesto a ocupar ese espacio vacío. Deseaba verla renacer como un ave fénix entre las cenizas. Quería ser testigo de su nuevo brillo, porque ella más que nadie merecía volver a ser feliz. Merecía olvidar todo lo que la había herido y sobre todo merecía volver a sentir. Taeha quería ser ese fuego que la hiciera arder, quería calentarla después de tanto tiempo en soledad. Y por eso estaba dispuesto a todo, a demostrarle una y otra vez que siempre podría confiar en él, que siempre estaría a su lado como un faro en medio de la tormenta. Mientras tanto, en la habitación de un modesto motel, Lee Jae disfrutaba de su primer día libre en mucho tiempo, junto a aquella mujer que, sin promesas ni exigencias, llenaba los espacios vacíos de su vida. Ella, con una curiosidad suave pero persistente, intentaba comprender la distancia que la rutina había impuesto entre ambos. Lee Jae, acostumbrado al silencio de quienes cargan secretos, apenas compartía lo indispensable. Se limitó a decir que protegía a un joven maestro vinculado a una familia poderosa, pero evitó los detalles. Hablar de los Beon era invocar una tormenta. Y él, que había aprendido a sobrevivir, sabía que el pacto de confidencialidad era tan vital como el aire que respiraba. La mujer, inquieta por la sombra que se cernía sobre su vida, le advirtió en vano sobre los riesgos de involucrarse con gente así. Cuanto más se acercara, más profundo sería el daño. Incluso llegó a ofrecerle una mesada, un refugio económico con tal de retenerlo a su lado.
Pero Lee Jae, con la firmeza de quien conoce sus propias necesidades, rechazó la oferta. No podía vivir de ilusiones ni anclar su vida en un afecto que no bastaba. Ella lo entendió sin discutir, asumiendo que su ambición era más fuerte que cualquier vínculo afectivo. Al mismo tiempo, en otro rincón de la ciudad, Taeha propuso compartir un tazón de ramen a la orilla del río Han. No era solo una comida, era una pausa, un intento de extender el día que ya comenzaba a desvanecerse. En el trayecto, Haeso rompió su reserva y preguntó por aquella lista de deseos que él había mencionado. Esos pequeños anhelos que el tiempo no les permitió cumplir. Taeha, con una mirada sincera, confesó que eran muchas las cosas que quería experimentar a su lado. Pero si tuviera que elegir, soñaba con ir de compras juntos para preparar una comida casera, o visitar un templo donde pudieran conocer su fortuna en el amor. Nunca antes había hecho algo así, y quería que ella fuese parte de esas primeras veces. Haeso, incrédula, dudó de sus palabras. Le parecía imposible que alguien como él, con su porte y encanto, no hubiese compartido momentos similares con otras mujeres. Sin embargo, prefirió guardar silencio. Desvió la conversación hacia la idea de las fortunas amorosas, que para ella no eran más que supersticiones disfrazadas de esperanza. Sabía por experiencia propia que muchas veces eran solo estafas diseñadas para robarle el dinero a los enamorados. Fue entonces cuando un recuerdo la asaltó sin permiso. En el pasado, cuando aún creía que su amor con Min-seol era puro, ambos visitaron una casa del tarot. La adivina, sin rodeos, reprendió a Min-seol por no tratarla como ella merecía. Él, desconcertado, intentó defender su relación, pero la mujer reafirmó su advertencia. Debía ser amable con Haeso, o de lo contrario sentiría una profunda vergüenza frente a su yo del futuro. Luego la mirada de la adivina se posó en Haeso y le preguntó si era la mayor en la relación. Aquella pregunta bastó para que Min-seol desestimara todo como una farsa. La tomó del brazo y la arrastró fuera del lugar. Pero antes de que pudieran marcharse, la adivina agitó sus cascabeles y lanzó una última advertencia. El alma gemela de Haeso sería alguien mucho menor que ella. Por lo tanto, debía tener cuidado, especialmente con Min-seol, cuya aura oscura amenazaba con apagar su luz y sumergirla en la miseria. Por desgracia, Haeso no logró escuchar del todo aquellas palabras, ya que Min-seol, temeroso de que creyera en ella, le tapó los oídos con las manos. Al compartir esa historia con Taeha, Haeso reconoció lo extraña que había sido aquella experiencia. Por su parte, Taeha no buscó alargar la conversación, simplemente sonrió. Luego posó su vista en el horizonte y le pidió que contemplara la escena frente a ellos. El ocaso teñía de naranja la ciudad y el río Han, como si el cielo quisiera regalarles un instante de belleza antes de cerrar el día. Haeso comprendió entonces que el ramen había sido solo una excusa. Taeha quería mostrarle algo más. Un paisaje que ella había olvidado, sepultado bajo las rutinas agotadoras y los pensamientos grises.
Hacía tiempo que había dejado de disfrutar de la belleza oculta en las cosas cotidianas. La depresión y la ansiedad provocadas por las deudas que Minxiol dejó a su nombre le habían robado la capacidad de contemplar. Pero ahora, frente a aquel espectáculo silencioso, no pudo evitar agradecerle a Taeha. Él le recordaba que el mundo seguía girando y que no valía la pena marchitarse por un amor falso y sus promesas vacías. Ahora Jae solo entendía con claridad. Incluso un romance que parecía eterno podía acabar en una aventura de oficina. Minxiol había arrojado a la basura 13 años de matrimonio por perseguir una ilusión junto a una mujer 10 años menor que ella. De aquel amor ahora solo quedaban los restos sucios y mezquinos. Un final que dolía incluso sin vivirlo de nuevo. En el fondo, Haeso temía volver a amar. Temía que su historia se repitiera de nuevo. Que Taeha fuera solo otra ilusión pasajera que un día se cansaría de ella como lo hizo Minxiol. Culpaba a su corazón por ser tan vulnerable, tan inútil, incapaz de resistir el ciclo que ya la había herido. Pero justo cuando sus pensamientos comenzaban a oscurecerla, Taeha percibió el cambio. Se inclinó hacia ella y sin previo aviso la besó. Haeso, sorprendida, no se apartó. Se dejó arrastrar por aquel instante cálido frente a un paisaje que parecía suspender el tiempo. Fue entonces cuando se prometió a sí misma que sin importar las consecuencias era libre de volver a sentir, de entregarse a la ilusión. Quería ser sincera con sus emociones, incluso si el futuro volvía a romperla. Después de todo, cada historia tiene un final. Y en un país donde las despedidas se cuentan con precisión, Haeso decidió entregarse en cuerpo y alma a aquel joven que, sin saberlo, comenzaba a escribir un nuevo capítulo en su vida. Impulsada por ese nuevo anhelo que comenzaba a arder en su pecho, Haeso quiso cumplir uno de los deseos de Taeha antes de que el día llegara a su fin. Con apenas una hora para el cierre del supermercado, ambos se adentraron en los pasillos iluminados por luces frías, dispuestos a comprar los ingredientes para preparar una comida casera. Haeso, con la destreza de quien ha aprendido a sobrevivir entre descuentos y liquidaciones, recorría los estantes con mirada calculadora. Su experiencia le permitía detectar las ofertas ocultas entre etiquetas desgastadas. Mientras tanto, Taeha la observaba en silencio, como si cada uno de sus movimientos revelara una parte de su historia. Aunque habían acordado mantener una relación física sin compromisos ni promesas, aquella escena cotidiana lo hacía dudar. Si tuviera que describirlo, diría que parecían una pareja recién casada, compartiendo la intimidad de lo simple, de lo real. Al mismo tiempo, en otro rincón de la ciudad, la historia de Arin y Minxiol se tejía con hilos muy distintos. Tras un largo día de trabajo, ambos se subieron al coche para regresar a casa. Arin, con la ligereza que la caracterizaba, expresó su deseo de cambiar de vehículo. No había una razón concreta, solo la necesidad de tener algo que estuviera a la altura de su personalidad y de la imagen que quería proyectar. Minxiol, al escucharla, mordió su labio en silencio. Sabía que el dinero no brotaba de los árboles y sus sueldos no eran suficientes para costear caprichos disfrazados de aspiraciones.
Pero Arin fue más allá. Propuso estrellar su coche en algún lugar para luego pedirle a su padre que lo reemplazara por uno nuevo. Después de todo, él siempre terminaba por complacerla sin importar cuán absurda fuera la petición. Minxiol apretó los puños sobre el volante, intentando contener lo que realmente pensaba. En el fondo no sabía si Arin era simplemente despreocupada o si su visión del mundo era irremediablemente ingenua. Lo curioso era que al inicio de su aventura con aquella joven 10 años menor se sintió atraído por su espontaneidad. Su inmadurez le parecía refrescante, como una bocanada de aire en medio de la asfixia que había sido su matrimonio. Arin tenía el privilegio de decir cosas sin pensar, de vivir sin miedo, de confiar en que sus padres siempre estarían allí para sostenerla. A diferencia de él, ella nunca había conocido la miseria, la precariedad ni el vacío de un hogar sin afecto. Pero ahora, después de conocerla más allá de la superficie, Minxiol comenzaba a sentirse agotado. Lidiar con Arin era como cargar una maleta que nunca se vacía. Y justo cuando intentaba ordenar sus pensamientos, ella interrumpió con una nueva propuesta. Quería tener una cita esa noche, romper la rutina que los envolvía. Estaba cansada de la monotonía que él le ofrecía, trabajar juntos, volver a casa, tener relaciones y dormir. Quería algo más, algo que se sintiera como amor genuino. Por desgracia, Minxiol sin entusiasmo rechazó la idea. Arin, molesta, le dijo que su actitud era la de un viejo, y él, sin evasivas, lo confirmó. Entre ambos había una brecha que no se cerraba con caricias ni promesas. Eran diferencias de edades, de ambiciones, de formas de entender la vida. Pero Arin no estaba dispuesta a rendirse. En un intento desesperado por retenerlo, confesó la mayor locura que estaba dispuesta a cometer. Quería tener un hijo con él. Minxiol giró el rostro sorprendido por la propuesta. No lo entendía, no sabía si era una broma o una súplica. Pero Arin estaba decidida. Quería casarse, formar una familia, construir algo que fuera solo de ellos. Minxiol, buscando una salida fácil, insinuó que ella era demasiado joven para pensar en el matrimonio. No obstante, Arin no aceptó la excusa. Tenía 26 años, una edad que consideraba suficiente para dar el siguiente paso. Fue entonces cuando estalló. Minxiol siempre usaba la edad como una barrera, como un argumento para evitar compromisos. Pero para todo lo demás, ella era lo suficientemente madura para estar a su lado. En el fondo, Arin comenzaba a sentirse como un objeto de placer. Su paciencia se agotaba. Quería saber si él la veía como una niña ingenua o como una mujer capaz de amar. Minxiol no respondió con palabras. Se inclinó hacia ella y la besó, un gesto que no buscaba consolar sino distraer. Su mano, sin sutileza alguna, comenzó a desvestirla, como si el cuerpo pudiera silenciar lo que el alma gritaba. Al finalizar el beso, intentó disuadirla, asegurando que no la veía como una niña. Pero Arin no bajó la guardia, sabía que él siempre evadía sus emociones a través del sexo. Nunca se hacía responsable de lo que sentía, y en ese egoísmo ella comenzaba a romperse.
Solo quería ser amada. Solo quería que el hombre al que había elegido como pareja le demostrara que realmente le importaba. Pero Mincheol no compartía sus sentimientos. Ya comenzaba a aburrirse de ella. Estaba cansado de su actitud, de su inmadurez, de su insistencia. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la 16ª parte del manga Lágrimas en las flores marchitas. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra ingenua en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de esta historia, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.